Si de algo puedo hablar muy con el corazón abierto y con mucho derecho, mucha seguridad, es acerca de la desesperación, porque soy una persona muy desesperada. Es como que Dios cada rato me manda pruebas para que mi paciencia vaya siendo moldeada, porque me desespero muy rápido. Y ahora quiero preguntarte, ¿cuántos desesperados hay acá? Muy bien, eso, exacto. Yo estoy desesperado. Sí, eso. Ese es el primer comienzo. ¿Se acuerdan la semana pasada que dijimos que tenemos que aceptar nuestra condición? Bueno, la desesperación es una muy fiel amiga mía porque llega muy de vez en cuando y sobre todo cuando hay crisis en mi vida. Desde chiquita he sido muy desesperada. Me desesperaba cuando mi mamá me decía, ya, Keila, ahorita, porque los mexicanos así somos, ahorita significa, para los que no son de México, si un mexicano te dice ahorita, significa vaya a saber cuándo, pero va a llegar, ¿ok? Entonces mi mamá siempre me decía, ya, Keila, ahorita, eso era a ver si pasaba. Desde chiquita siempre he sido muy madrugadora, siempre soy la primera que se levanta en casa. Entonces cuando iba a visitar a mi abuelita, mi familia vivía en casitas así al lado de la casa de mi abuelita y todos mis primos vivían ahí y yo era la primera que me levantaba y entonces estaba yo desde el patio de la casa de mi abuelita esperando a ver que alguien abriera la ventana de su casa para poder ir a ver a mis primos, ¿verdad? Y de hecho también me pasa eso ahora, soy la primera que se levanta en casa. Mi esposo, por el contrario, es muy paciente en levantarse. Entonces ya ustedes se imaginarán una persona desesperada, madrugadora, y un hombre que es paciente en levantarse. Bueno, el Señor está trabajando con mi paciencia. Y ni qué decir cuando mi esposo, cuando alguien me dice, le tengo algo que contar. Me matan. Me matan porque no me gusta. Por si usted sabe, no me gusta esperar, me desespero cuando alguien me dice al ratito te cuento o ya le voy a contar. ¿Por qué? Porque yo quiero ya saber las cosas ya y que yo todo sea ya. Eso me desespero. Cuando hay cosas que no se solucionan o hay situaciones en mi vida que no se solucionan, no me gusta. Yo quiero que ya se solucione todo así. Y entonces tiendo mucho a escuchar a mi amiga la desesperación y voy corriendo y yo quiero solucionar las cosas. Yo quiero meter mis narices y empezar a solucionar todo. ¿Por qué? Porque soy desesperada, porque sinceramente la desesperación muchas veces me ha traído consecuencias, porque hago cosas que la señora desesperación me ha dicho que haga en ese momento de desesperación. Y nosotros, ¿verdad? Si pudiéramos saber qué nos repara el destino, qué nos repara el futuro, pensaríamos que seríamos felices de saber qué va a suceder mañana, qué va a suceder la semana que viene, qué es lo que va a suceder el mes que viene. Nos encantaría saber por qué, porque queremos estar seguros de que todo va a estar bien, de que todo va a estar en calma, de que no vamos a tener ninguna tormenta. Y ya que va terminando el año, ya que va terminando este añito, ya que nos quedan este último mes, me gustaría que pudiéramos reflexionar acerca de eso, acerca de la desesperación. ¿Qué es lo que hace la desesperación cuando toca a nuestra puerta? Dentro de la iglesia también, yo crecí en la iglesia, hay algo que se llama un ministerio que se llama profecía, ¿verdad? Entonces cuando recuerdo de chiquita que el pastor decía, va a venir un profeta de alguna ciudad, un evangelista que Dios lo usa en profecía. Yo era la primera que me ponía en el altar y decía, ay Señor, por favor que me diga algo, que me diga algo. Y me desesperaba. Y muchas veces también nos desesperamos. Y cuando sabemos de algo, ay, como somos cristianos ya no vamos al horóscopo, ¿verdad? Espero que no. Pero queremos saber que alguien nos diga algo. Ay Señor, dame una palabra. Y yo recuerdo orando y diciendo, dame una palabra, por favor, solamente una. Y cuando no me daban alguna profecía, alguna palabra, también me desesperaba.
Y muchas veces ponemos a Dios o le decimos o ponemos a Dios como si fuera Él un adivino para nosotros, ¿verdad? Queremos, Señor, dame señales, por favor, si es tu voluntad, si tú quieres que yo me compre eso que está en la tienda, que cuando yo llegue esté en oferta, 50% de descuento. Y llegamos y está en oferta y decimos, sí, era de Dios, ¿verdad? No se sienta mal, porque también en la Biblia hay un hombre que hizo lo mismo. Le decía a Dios, Señor, si eres tú el que me está hablando, que este pañito que esté acá esté seco cuando amanezca, que todo lo demás esté mojado y que este esté seco. Y Dios le contestaba. Y después al otro día, bueno, ahora Señor, si eres tú, que este pañito esté mojado, que este pañito esté seco y lo demás esté mojado. Y entonces nos desesperamos porque pensamos que Dios es así como un tipo de Walter Mercado que nos dice así, hoy te va a pasar esto, hoy te va a suceder esto, hoy vas a pasar. Y queremos esa seguridad, queremos y necesitamos esa paz. Pues déjenme contarles acerca de Walter Mercado, ya que estamos hablando. ¿Se acuerdan de Walter Mercado? Los que son más viejitos, sí se acuerdan. Todo lo que me sobra, ¿se acuerdan? Bueno, Walter Mercado tenía sus comerciales hace muchos años, por ahí por el 2000, y yo recuerdo que tenía 15 años cuando yo miraba esos comerciales de Walter Mercado, de la línea psíquica de Walter Mercado. ¿Okay? ¿Por qué les cuento esto? Porque esto tiene que ver con algo que me da mucha vergüenza, pero que hoy se van a enterar. Fue el día en que dejé a mi mamá en bancarrota, nos cortaron el teléfono. Una persona que nos había prestado su nombre para poner el teléfono, le arruiné su crédito, que hasta el día de hoy esa persona me debe de estar maldiciendo. Pero yo veía los comerciales de Walter Mercado y decía, llame ahora al 1-800 y le diremos su destino, le diremos lo que usted va a pasar, le daremos buenas noticias, no se desespere más. Y por ahí pasaba un hombre que decía, ay, yo estaba muy desesperado y llamé a la línea de Walter Mercado y me dijo que me iba a encontrar un güero alto, ojos azules y que me iba a casar. Y ya no me desesperé más. Y entonces así pasó. Ay, yo miraba a los 15 años esos comerciales y yo decía, wow, me va a decir que con quién me voy a casar, si me voy a casar, porque ¿qué es lo que queremos saber a los 15 años? Si me voy a casar, si no me voy a casar, si voy a tener novio, si no voy a tener novio, si me voy a graduar, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Verdad? Y recuerdo que llamé a la línea de Walter Mercado y decía, los primeros 3 minutos son gratis y de ahí le cobraremos, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues 3 minutos, no creo que pase nada, ¿verdad? Mi mamá ni se va a dar cuenta. 45 minutos me tuvo la señora en la línea, ¿verdad? 45 minutos ahí y esto, y dale, y yo emocionada. Espérate que a las 2 semanas llegó el bill del teléfono, porque eso te lo ponían en el bill, en el teléfono. Para los que son de esta generación, nosotros usábamos unos teléfonos que tenían así como una línea. A veces había inalámbricos, ¿verdad? Pero no te podías llevar el teléfono a todos lados, sino que tenías que estar ahí y te llegaba un bill. Y mi mamá le llegó $750 en ese entonces. Mi mamá me quería matar de verdad. Mi mamá quería crucificarme ahí. Pero yo sabía mi futuro, yo estaba contenta. Que ya ni me acuerdo qué me dijo a nadie, pero me desesperé. Y usted se ríe y dirá, ay pastora, qué ingenua. Pero muchas veces nos desesperamos también a nuestra edad. Muchas veces estamos en un momento de desesperación porque queremos saber qué es lo que va a pasar. Queremos saberlo ya. Queremos que Dios se revele o revele su voluntad así al pie de la letra. Y nos desesperamos. Y cuando la desesperación llega a nosotros, siempre es porque viene detrás de la crisis, porque viene detrás de enfermedades, porque viene detrás de un diagnóstico médico, porque viene detrás de alguna situación familiar, porque viene detrás de alguna batalla, de alguna crisis que estemos pasando. Siempre llega la desesperación junto con la crisis. Cuando nos desesperamos es que perdemos todo tipo de paciencia,
Cuando nos desesperamos es que nos perdemos todo tipo de esperanza, toda esperanza, y empezamos a actuar con nuestra amiga desesperación dándonos consejos. Y no solamente consejos, sino que nos empieza a decir cosas que nos hacen dudar de Dios. Nos empieza a susurrar en el oído. Nos empieza a decir que Dios es un mentiroso. Nos empieza a decir que Dios no va a cumplir su palabra. Nos empieza a decir que Dios no está con nosotros. Nos empieza a decir, mira cómo estás, mira qué mal te va. Mira, ¿no? Que tienes a un Dios todopoderoso y por qué estás pasando esto que estás pasando. Porque la desesperación es así. Entonces hoy me gustaría que pudiéramos sentarnos con la desesperación. Aquellos que dijeron, yo soy desesperada como usted, pastora, o yo soy desesperado como usted. Vamos a sentarnos con la desesperación. Tal vez has escuchado, cuando la desesperación toque a la puerta, no le abras, pero hoy le vamos a abrir, ¿ok? Hoy le vamos a abrir la puerta y la vamos a sentar a un lado. Y vamos a escuchar tal vez lo que nos tenga que decir, pero también ella va a escuchar lo que nosotros tenemos para contarle. ¿Por qué como seres humanos nos desesperamos? Y lo primero que tenemos que sentarnos y hablar con la desesperación es decirle y hablarle acerca de la eternidad de Dios. Porque Dios no se desespera. Y usted dirá, ¿por qué no se desespera Dios? Si yo mire cómo ando como gallina descuesada y Dios no se desespera. Entonces vamos a hablarle a la crisis y le vamos a hablar acerca de que Dios no se desespera porque Dios es un Dios eterno. Porque Dios es un Dios eterno. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Quiero que busques en tu Biblia, si tú no trajiste una Biblia, aquí hay unas Biblias que puedes utilizar y sería bueno que pudieras tú tener tu propia Biblia y poder subrayar ahí lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer lo que nos dice el Salmo 91 y 2. Vamos a hablarle a la desesperación. Imagínese que está aquí sentada y que nos está diciendo, uy, el reloj está avanzando y las cosas no llegan. El reloj está avanzando y tu situación va de mal en peor. El reloj está avanzando y están pasando los años. ¿Qué pasa? Vamos a hablarle acerca de la eternidad de Dios. El Salmo 91 y 2 dice, Señor, escucha bien, Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo. Desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú eres Dios. A Dios no se le pasa el tiempo. Dios no anda con nosotros con un relojito viendo, a ver, ya son las 12, ya hora de comer. No, a Dios no se le pasa los días en el calendario, porque Dios vive en la eternidad. Él es un Dios eterno. Él no tiene un reloj que lo controle. Él no tiene un calendario que lo controle. Él no tiene días ni años que lo controle. Nosotros sí, porque nuestra mente es tan finita que tenemos que de alguna manera ver lo que estamos pasando, el tiempo. Pero Dios es una mente infinita. Así que Dios no necesita reloj. Dios no necesita calendario. Dios no necesita que le recordemos qué año es, porque Él es un Dios eterno. Imagínate una hoja en blanco. Imagínate esta pantalla con la hoja en blanco. Nosotros somos apenas un puntito de ahí, porque Dios vive en la eternidad. Su palabra dice que Él no tiene principio, que Él no tiene fin, que Él es el principio y Él es el fin, que nada ni nadie creó a Dios. Él ya existía, Él siempre ha existido y Él siempre es.
Nosotros no podemos entender lo que es la eternidad, o tal vez tratamos de entenderlo porque nuestra mente es tan pequeña comparada a la mente de Dios. Él es un Dios eterno. Una palabra que tal vez podemos más o menos asimilar es la palabra de perpetuidad. ¿Qué significa? Algo perpetuo es algo que sigue y continúa y nunca termina. Y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no tiene un fin. No es que cuando se terminen nuestros tiempos o la tierra se va a terminar quién es Dios. No, Él sigue y sigue y sigue porque es un Dios eterno. Nosotros, ¿verdad? No podemos estar tranquilos porque miramos nuestro tiempo. Miramos que ya las canitas van saliendo. Miramos que ya las arruguitas van saliendo. Miramos que ya hay cositas que estaban arriba y ahora no están arriba. Miramos cosas que nos están sucediendo, cambios que nos pasan. Antes podíamos caminar 2 millas y ahora 1 milla y ya estamos, ya no aguanto, ¿verdad? Ya los años van pesando, los años pesan. ¿Por qué? Porque necesitamos el tiempo, vemos el tiempo. Y a veces decimos, ya Dios no va a hacer nada conmigo porque ya estoy mayor, ya estoy grande, porque ya mi tiempo se ha terminado. Cuando Dios dice, yo soy eterno, yo miro la eternidad, Nosotros vemos el reloj que avanza y nosotros dependemos del tiempo, pero Dios no depende del tiempo. Dios no depende ni del tiempo ni de nadie. Dios no depende, imagínate y volvamos nuestra mente, tratemos de pensar cuando no existía nada, cuando no existía la tierra, cuando no existían los ángeles, cuando no existían los arcángeles, cuando no existía nada de lo celestial. Imagínate, Dios no dependía de ellos, ni de su adoración, ni de nosotros para ser Dios, porque Dios ya era Dios. Dios no depende de nada, ni de nadie. Dios es Dios. No depende de las cosas que existen, no depende de su creación, no depende de nada. El anciano de días, como lo llama la palabra de Dios, ya existía. Siempre ha existido. Nadie creó a Dios, porque si nosotros pensáramos que alguien creó a Dios, entonces Dios no sería Dios. Dios sería Dios con D minúscula, porque hubiera alguien mayor que Él. Pero Dios siempre ha existido. Dios es Dios. Dios no depende, ¿verdad?, de nada de lo que existe ahora, ni de presidentes, ni de gobernantes. Dios no depende ni siquiera de nosotros. Dios ni siquiera depende de mí como predicadora, ni de ningún predicador. A veces pensamos que Dios depende, es que Dios depende de las personas para que hablen, para que digan. Si dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Entonces Dios no depende de nada. Él es Dios, no tiene un principio, no hubo ningún principio para Dios. Él siempre ha existido. Dios no está en el tiempo. No es que Dios está mirando cada rato su reloj. No es que Dios dice, ya se le pasó los años a esta persona, ya creo que ya no voy a hacer nada con esa persona. Es que ya se le pasaron los días. Es que no. Dios no es así, porque Dios no depende del tiempo. Dios no tiene crisis nerviosas como nosotros las tenemos, ¿verdad? Que nos levantamos en la mañana y que ahí estamos y nos arreglamos y ahí medio nos fritamos un huevo para desayunar y que métete al carro y ahí van los chamaquitos en el carro y que ya se me pasó la luz y de repente estamos con una crisis nerviosa. A los hombres también les pasa crisis nerviosas, ¿verdad? Pero Dios, como no depende del tiempo, como Él es Dios, como Él nos mira en la eternidad, Él mira todo. Él no depende del tiempo, Él no le dan crisis nerviosas. Él no cree que ya se ha pasado tu tiempo. Él no cree que no va a cumplir la promesa que te ha hecho. La desesperación sí viene y dice, ¿y a qué horas? ¿Y cuándo? Mira la edad que tienes.
Mira todo lo que ha pasado, mira todo el tiempo que ha pasado y tú sigues igual, no hay ninguna contestación. Y Dios está sentado sobre el tiempo, sentado en su trono, viviendo en la eternidad, y nosotros acá desesperados con crisis nerviosas con el tiempo. Y Dios dice, no, yo no lo miro de esa manera. Dios no tiene pasado, ni tiene futuro. Cuando la palabra de Dios nos dice, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, no es que está hablando de un pasado o un presente, un futuro de Dios. No nos está diciendo a nosotros para que podamos entender con nuestra mente tan pequeña de quién es Dios, de la eternidad de Dios. Por eso es que nos dice eso, para que nosotros podamos decir, ok, ya entiendo. Pero no porque Dios tenga un pasado, un presente, un futuro, porque Él es y Él vive en la eternidad. La desesperación llega a nuestra puerta y toma ventaja de eso. Quiere hablarnos del tiempo cuando Dios dice, no, momento, yo no hablo del tiempo, yo hablo de la eternidad. Yo no hablo de si ya se pudo o no se pudo, yo hablo de la eternidad. Pues Abraham tenía 75 años cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la casa, a la tierra que yo te voy a dar, y voy a hacer de ti una descendencia y la haré grande, enorme, haré una nación. 75 años tenía Adán, y ahí va Adán con Sara. Y entonces cuando llegan, ¿verdad? Pasan los años, tenía 90 años, pero Abraham, sí. Adán dije, a ver, ya los años van pasando por... y dice que cuando llegaron y se vio Sara y dijo, espérame, yo ya tengo 90 años, ya estoy vieja, yo no le voy a dar hijos a este hombre, ya está viejito también. Según la física, estamos para atrás, ¿verdad? Y entonces Sara se desesperó. Porque dijo, yo ya no voy a tener hijos. A mí se me hace que a Dios ya se le olvidó. Es más, dijo Dios, no, pues ya mejor pongamos otra segunda opción. Y entonces dice que Sara, ¿verdad? Vio a una sierva que tenía, que se llamaba Agar, y se la dio a Abraham. Y Abraham no le dijo, ay no, ¿cómo crees? Y era una muchacha joven, linda, imagínense. Y el otro viejito. No dijo Abraham así, ay, no te voy a obedecer, no, porque los hombres no deben de obedecer a las esposas de las mujeres. No, ni tardo ni perezoso, ahí fue. Y tuvieron un hijo llamado Ismael. Y dice que pasó el tiempo y ese hijo y esa decisión les trajo consecuencias a ellos, en su matrimonio, en su familia y hasta en la promesa que Dios les había dado. Y luego pasó el tiempo y en Génesis 21, ahí si quieres buscarlo, Génesis es el primer libro de la Biblia, así que no te vas a perder. Génesis 21 dice, tal como el Señor lo había dicho, me encanta porque dice, tal como el Señor lo había dicho, actuó a favor de Sara y cumplió con la promesa que había hecho. Sara quedó embarazada y dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Así como Dios, tranquilo, voy a hacerlo a mi tiempo y mi tiempo es eterno. Tengo todo el tiempo del mundo, dice Dios. Cuando vayamos delante de la presencia de Dios y empecemos a decirle, Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Pero dime cuándo. Él te va a decir, tranquilo, yo vivo en la eternidad, tengo todo el tiempo del mundo, así que no me vas a desesperar, no me vas a mover de donde yo estoy. Yo tengo todo el tiempo y lo voy a hacer a mi tiempo. Ya las circunstancias en Abraham y Sara no era para que ellos pudieran tener hijos. Eran viejos. El reloj biológico ya había pasado hace un montón de tiempo. Y Dios dijo, no, voy a cumplir mi promesa.
voy a cumplir lo que he dicho a mi tiempo. Dios no se rige por el tiempo. El tiempo está por debajo de su autoridad y de su eternidad. ¿Y sabes cuál es nuestra única garantía? Él es nuestra única garantía. Él es tu única garantía. ¿Quieres tener una garantía en tu vida? Dios debe de ser nuestra única garantía. Su eternidad debe de ser nuestra única garantía. Nosotros debemos estar seguros que nuestra garantía es aquel que venció a la muerte con poder, aquel que venció a la muerte con victoria y que ahora nos da la victoria a nosotros. Esa debe de ser nuestra garantía. Dale un aplauso al Señor. Esa es nuestra garantía. Dios ha puesto esa eternidad o nos ha dado un poquito de sentido de la eternidad. Nosotros no somos eternos, pero tenemos algo que se llama inmortalidad. Nuestro cuerpo muere, es mortal, pero nuestra alma y nuestro espíritu continúa. Después de la muerte hay vida, mi querido hermano o amigo o amiga, si no lo sabías. Y es una vida eterna. ¿Es una vida con Cristo o es una vida sin Cristo? Nosotros decidimos. A veces decimos, ¿por qué Dios es tan malo que envía a la gente a estar fuera de Él o envía a la gente al infierno? Y yo muchas veces me cuestionaba y decía, ¿por qué Dios envía a la gente al infierno? Y me puse a pensar una cosa, es que mucha gente no quiere estar con Él en la tierra. Imagínate, si aquí es un poquito de tiempo y no quieren estar con Cristo, tampoco van a querer estar con Él en una eternidad. Y cuando nosotros queremos estar en este poquito de tiempo en la tierra con Cristo, entonces queremos estar una eternidad con Cristo. Entonces después de la muerte queremos estar una eternidad con Él, queremos vivir una eternidad con Él y esa es nuestra garantía de que vamos a estar con Él. Entonces cuando la desesperación llegue a tu puerta, cuando la desesperación te enseñe el reloj y te diga, mira, esto no avanza, mira, esto está pero en pausa, entonces nosotros vamos a mirar y vamos a decir, espérate, porque mi Dios no se rige por tiempo. Él es un Dios eterno. Él vive, es sobre la eternidad. Él es eterno y Él vive sobre el tiempo. Cuando nosotros pensamos también en la desesperación y cuando esa toca nuestra puerta, hay otro atributo hermoso que tenemos que hablarle cara a cara a la desesperación y decirle y recordarle. Y si no lo sabemos, hoy lo vas a saber para recordarle de que pase lo que pase, Dios es fiel. Tenemos que saber de la fidelidad de Dios. Tenemos que reconocer la fidelidad de Dios. Tenemos que empaparnos, que conocer a Dios a través de su fidelidad. Segunda de Timoteo 2:13 dice, Segunda de Timoteo está en el Nuevo Testamento. Usted agarra Génesis, le hace para acá. Así. Segunda de Timoteo 2:13 nos dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. ¿Quiere aprender hoy un versículo bíblico cuando llegue la desesperación? ¿Quiere hoy recitarse a sí mismo cuando sienta que esas crisis nerviosas lleguen a su vida? Apréndase este versículo. Si soy infiel, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Este atributo hermoso del carácter de Dios, eso es lo que Dios es. Él es fiel. La fidelidad de Dios es mi garantía de que Él nunca va a actuar en contra de quién es Él. Y Dios es fiel. Lo que Él dice, se hace, se ejecuta. Lo que Él manda decir, se tiene que hacer porque es su palabra. Porque Él es fiel a Él mismo. No porque Él sea fiel a mí, porque yo soy infiel. Nosotros seres humanos somos infieles. Pero Él no. Aunque nosotros sigamos siendo infieles, Él sigue siendo fiel.
Esa es la fidelidad de Dios. Él siempre será fiel a sí mismo, a sus obras y a su creación. Nosotros actuamos de manera natural. ¿Por qué? Porque como seres humanos ya la infidelidad está penetrada en nosotros. Y siempre tratamos de mantener nuestra palabra. Siempre tratamos de decir voy y voy. Lo hago y lo hago, ¿verdad? Pero casi nunca somos así como que digamos, yo siempre mantengo mi palabra. No, siempre fallamos. Y no puedo decir, yo te prometo por mí misma. ¿Por qué? Porque seguramente te voy a fallar. Pero Dios no puede fallar. Por eso Él dice, yo prometo por mí mismo, por su carácter. Él es fiel a Él mismo porque Él es fiel. Ese es el carácter de Dios. Ese es nuestro Dios. Él es fiel por su propia fidelidad. Dios no puede cambiar. No podemos decir, bueno, es que Dios cambia. No, porque Él no tiene variante. Él no cambia. Porque cuando nosotros como seres humanos podemos cambiar, nosotros cambiamos, ¿verdad? Ya no soy la niña desesperada de 15 años que le llamó a Walter Mercado, ¿verdad? Ahora soy la mujer de 37 años que no le llamo a Walter Mercado, pero por ahí tomo otras soluciones, ¿verdad? Y quizás puedo cambiar, puedo ser un poco más paciente. ¿Puede Dios transformar un poquito dentro de mí, cambiar? Nosotros podemos cambiar. Pero Dios no puede cambiar. ¿Sabes por qué no puede cambiar? Porque si Dios cambiara, Dios tendría que cambiar de bueno a más bueno. Y Dios no puede ser más bueno de lo que es porque Él es bueno. Él es bondadoso. Porque si Dios tuviera que cambiar de fiel a ser más fiel. Y Dios no puede cambiar a ser más fiel porque Él ya es fiel. Él es todopoderoso. Entonces Dios no cambia. Él se mantiene firme. Si Él dice que lo va a hacer, Él lo hará. Si Él ha prometido su palabra, que su palabra se cumplirá, su palabra se cumplirá. Aunque veamos los tiempos y digamos, pero no creo que haya ahora ninguna esperanza. No, Dios dice, yo voy a cumplir mi palabra. Yo voy a hacer lo que dije que voy a hacer. No pasará ninguna letra, ninguna tilde hasta que no se cumpla lo que Él ha prometido. Nosotros cuando pasamos alguna crisis, algún momento de desesperación, algo que queremos nosotros hacer, debemos de recordar eso, que Dios es fiel a su palabra. Si Dios ha prometido caminar contigo por el fuego, Él lo va a hacer. No te va a dejar solo, sola. No te va a permitir que estés solo ni que estés sola, porque Él dijo, yo voy a estar y lo voy a hacer. Y Él está y Él lo va a hacer. Nosotros servimos a un Dios que no puede actuar fuera de Él, que no puede actuar en contra de lo que Él es. Él es todo bondad, Él es todo sabiduría, Él es todo justicia, Él es todo santidad, Él es todo amor. Cuando nosotros vemos a un Dios en su totalidad, con todos estos atributos en su carácter, vemos a un Dios en su plenitud, en su fidelidad. A veces queremos solamente destacar algo de Dios. Cuando nosotros destacamos algo de Dios, simplemente vemos nuestra mente o nuestra visión es torcida. Muchas veces decimos, bueno, pero es que Dios es toda justicia. Y destacamos, y yo crecí en una iglesia donde era justicia y que Dios, que te daba palo y que acá y que allá y que si te portabas mal, olvídate. Pero no destacaban tampoco la gracia de Dios. Cuando destacamos la justicia de Dios, porque Él es un Dios justo. Él es un Dios todo justo y Él es un Dios todo misericordioso. Pero Él no deja, nada se le pasa a Dios. No es que Dios se hace de la vista gorda. No, a Dios nada se le pasa. Él es un Dios justo. Y también así como Él cumple sus promesas buenas para con nosotros, o aquello que pensamos o las promesas que Dios nos ha hecho para nosotros, también llega su justicia fielmente a nuestra vida. También llega su gracia fielmente a nuestra vida.
también llega su misericordia a nuestra vida. Dios es fiel para con los pecadores. Dios es fiel para con los pecadores. Su palabra dice que Él es fiel para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Él es paciente, Él espera. Él espera hasta el último momento. Él dice, yo voy a esperar así como el padre que esperó al hijo pródigo. Él espera y Él espera en ti. Ya, Señor, ya voy a cambiar, ya las cosas. Yo estoy esperando, te dice el Señor. Yo estoy esperando en ti. No te preocupes, yo estoy esperando. Yo estoy esperando en ti, voy a ser paciente. Pero también su justicia llega. Pero también su misericordia llega. Dios es fiel en nuestras tentaciones. Dice que Él no nos va a dar nada de lo que no podamos soportar. Él nos da lo justo. Y también con la tentación viene la salida. Ay, Señor, pero es que este calvario que estoy viviendo no lo aguanto más, Señor. Qué tentación tan grande me has puesto. Yo soy fiel, dice el Señor. Yo estoy ahí, pero también te doy la salida. Como se la dio a José cuando quería la mujer caer o tentarlo, ¿verdad? Para caer en fornicación con José. ¿Y José qué hizo? Huyó. Le tocó la cárcel, pero huyó. También cuando Daniel tuvo la tentación, cuando le dijeron, o oras a tu Dios, o prefieres orar a tu Dios, pero de eso te va a costar el foso de los leones. Y Daniel dijo, me voy al foso de los leones. Porque yo no voy a ser infiel, yo voy a ser fiel porque Él es fiel. Y Dios fue fiel porque aún así en el foso de los leones dice que no abrieron su boca para comérselo, sino que Dios lo libró. Porque Él es fiel. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestras crisis, en medio de nuestros problemas, Dios sigue siendo fiel. Si Él dijo que va a estar ahí, Él va a estar ahí. Entonces, ¿por qué nos desesperamos? Entonces, ¿por qué tomamos la desesperación y tomamos decisiones que muchas veces nos traen consecuencias? ¿Por qué tomamos la salida más fácil en lugar de esperar en Dios, que Dios es fiel? A Dios nada se le pasa. A Dios nada se le va de las manos. Él es fiel, su fidelidad es eterna, permanece Él para siempre. Él nunca va a dejar nada a medias. ¿Cuándo? ¿En qué momento de la palabra de Dios vemos que Él dejó algo a medias? Vemos que dejó a gente a medias sin cumplir su propósito. Nunca. Lo que Él empezó, Él lo va a terminar. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros lo que empezamos no lo terminamos, pero Él sí, porque Él es Dios, porque Él no puede ir en contra de su propia naturaleza, en contra de su propio carácter. Él es Dios. Y Él dijo, si yo voy a comenzar algo, yo lo voy a terminar, aun cuando sea mucho tiempo para nosotros. Dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Imagínate cuando estás orando, Señor, por favor, contéstame. Si te voy a contestar en un día. En un día te voy a contestar. Y eso no significa que vamos a hacer cuenta, bueno, un día, 1000 años. No, Dios nos está diciendo, es a mi tiempo, es a mi momento, es en mi eternidad. Nada se quedó a medias. Y muchas veces nosotros vamos a tener que aprender a esperar el tiempo de Dios. A esperar y a confiar en su fidelidad, porque Él es fiel. Él es fiel. Dios es fiel. Vamos a tener que esperar a que su palabra se cumpla. Vamos a tener que ser pacientes. Vamos a tener suspirar o respirar profundo y decir, Señor, yo confío en ti. ¿Cuál es mi responsabilidad entonces? Tú vas a decir, bueno, ya sé que Dios es eterno, ya sé que Dios es fiel, pero ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Dice su palabra en Deuteronomio 10, 12 al 13. Y ahora, Israel, ¿qué te
pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los estatutos que hoy el Señor te manda cumplir para que te vaya bien. ¿Qué hago yo? Confío en Él. ¿Qué hago yo cuando tengo que esperar en medio de la prueba, de la crisis, de las batallas, de lo que me suceda? ¿Qué tengo que hacer? Confiar en Dios. Obedecerle, obedecer sus mandamientos, caminar en su verdad, caminar en su justicia y confiar en Dios, que es el que tiene el control. Darle nuestro control a Dios. A mí me cuesta mucho darle el control a Dios. A mí me cuesta mucho a veces soltar. ¿Por qué? Porque yo quiero arreglar las cosas a mi manera. Yo quiero ir y hablar y que ya todo se solucione. Y el Señor me ha enseñado que a veces tengo que estar quieta. Ahí dice la Biblia en Eclesiastés que hay tiempo para todo. Hay tiempo para hablar, pero hay tiempo para callar. Y a mí me cuesta, yo pensé que decía tiempo para hablar, tiempo para hablar, tiempo para hablar, tiempo para actuar. Quiero. Y no, Señora, espera en mí. Nosotros debemos de empezar cuando confiamos en Dios, debemos de confiar de que Él no se va a retractar de lo que Él dijo. Dios no toma sobornos de nadie ni de nada. Dios no actúa cuando hay algo, Dios no toma a un lado, Dios no actúa con parcialidad. Dios no dice, bueno, me voy para este lado. Nosotros sí, cuando hay algo ahí que viene la comadre y dice, ay, fíjate que el compadre, ya tomamos el lado de la comadre. Y luego ahí viene el compadre, ay, fíjate que la comadre, ahí tomamos el lado del compadre, no sabemos ni para dónde ir. O vemos, no vayamos muy lejos, o vemos en la tele, ¿verdad? Vemos algún caso en la tele de alguien que hizo algo y está ahí, ahora que pusieron el caso de este actor tan famoso, ¿cómo se llama? Johnny Depp, ¿verdad? Y a todos, ay, pues yo voy para acá, pues yo voy para allá. Dios no es así. Dios no toma esos lados. Él se mantiene firme en su palabra. Él se mantiene firme en su verdad. Él se mantiene firme en su carácter. Él es Dios, no toma sobornos de nadie. Él no cambia. Y nosotros muchas veces sí, dejamos de confiar en Él. Dejamos de pensar en Él. Dejamos de pasar tiempo con Él. Dejamos de creerle a Él y llega la incredulidad a nuestra vida. Y le decimos a la señora desesperación, aconséjame qué debo hacer. Y empezamos a actuar. Ponte de pie. El Señor me ha permitido tomar algunos viajes en avión. Me encanta viajar en avión, aunque es muy raro, ¿verdad? Ahora con el COVID no pudimos viajar mucho. Yo nunca me duermo en los viajes, aun cuando sean viajes largos. No puedo dormir. Y siempre le peleo a mi esposo la ventanilla. Entonces la ventanilla la abro, pero a veces es tanta la luz que tengo que bajarla para poder estar ahí tranquila. Pero me encanta ver todas las nubes, todo claro, ¿verdad? Sobre todo en el día. Pero a veces me pongo a pensar que yo estoy en la claridad. Puedo leer, puedo ver lo que hay afuera, pero muchas veces hay nubes que están por debajo de mí, por debajo del avión, y son nubes negras y son tormentas. Y posiblemente mientras yo estoy allá, hay gente que está pasando tormenta abajo y que voltea al lado y que mira y dice, qué feo día, no hay luz,
como estos días nos tocó. Hay neblina, está todo oscuro. Y a veces nosotros nos pasa lo mismo. Miramos a los lados y vemos y decimos, no hay respuesta de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Por qué no hay claridad en mi vida? ¿Por qué no veo las cosas con claridad? ¿Por qué tengo que pasar este calvario? ¿Por qué tengo que sufrir esto? Pero no nos damos cuenta que por encima de esas nubes de tempestad hay claridad y es Dios. Y si volteáramos y viéramos hacia arriba y tratara nuestra mente, o tratara nuestra vista y mirar con los ojos de la fe y decir, Señor, yo sé que tú estás ahí. Yo sé que no veo claridad, pero yo sé que tú estás ahí. Yo sé que pase lo que pase, venga lo que venga, tú sigues siendo Dios eterno y tú me miras en la eternidad y tú eres fiel a tu palabra. Y traspasar esas nubes de tormenta. A veces nos cuesta, a mí me cuesta mucho, porque significa que tenemos que aprender a perseverar, a seguir. Nosotros muchas veces nos guiamos por las circunstancias de la vida. Vemos si esto me conviene, si no me conviene, si sigo, si no sigo. Y la palabra de Dios nos dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, no el que llega primero. La desesperación nos hace correr. Nuestro corazón está... Nuestros pensamientos vuelan y vuelan. Pero la Biblia dice que esto no es una competencia. No es una competencia. ¿Vas a llegar? Sí. Ser perseverante. Señor, te damos la honra y la gloria a ti. Aquí estamos, Señor, tus hijos, tu pueblo. Si quieres llamarnos los desesperados, aquí estamos, Señor, los desesperados. Pasamos momentos de crisis nerviosa, tú lo ves, tú siempre nos ves, a donde quiera que estamos. Nos desesperamos porque no llega la respuesta. Nos desesperan las personas, nuestros hijos, porque no hay solución, porque no vemos la salida, porque no vemos, como decimos nosotros, la luz al final del túnel, porque vemos simplemente malas noticias y nos desesperamos, Señor. Aquí estamos. Padre, hoy que como tus hijos, tu pueblo podamos llevar en nuestro corazón y en nuestra mente tu eternidad. Tú eres un Dios eterno, Señor. Para ti no hay principio, no hay fin, porque tú eres el principio y tú eres el fin. Tú sigues y reinas y gobiernas, Señor. Padre, que podamos también en nuestro corazón llevar hoy día, cuando llegue la desesperación, no querer inmediatamente tomar decisiones, dejarlo todo, abandonarlo todo, sino, Señor, que aprendamos a confiar en ti. A ti no se te pasa nada, tú eres fiel a tu palabra. Tú miras más allá de lo que nuestros ojos pueden mirar. Nosotros tenemos un límite, pero tú miras más allá. Tú miras en la eternidad. Qué hermoso, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a confiar en ti, aun cuando las cosas estén de mal en peor. Ayúdanos a confiar en ti, confiar en tu fidelidad, a confiar en tu palabra, creerte a ti, que tú vas a hacer las cosas que has prometido hacer. Lo vas a hacer, Señor. También ayúdanos a abrazar tu misericordia y tu gracia, porque cuando tu justicia llega, Señor, también llega nuestra infidelidad. También pagamos las consecuencias de nuestra infidelidad hacia ti, Señor. Que en ese momento tu justicia, tu gracia, tu amor nos sostenga, tu misericordia nos alcance y que podamos siempre, Señor, tener esa mirada puesta en ti. Te amamos, Dios, te amamos con todo nuestro corazón. En tu nombre, Jesús, oramos.
Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor.